Hola, mi nombre es Lorena Martínez Olivares, soy miembro del equipo comercial de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Vamos a hablar de lo que ha sido el año 2023 y de las perspectivas macroeconómicas y desde el punto de vista de mercados que tenemos para el 2024. Para a continuación terminar hablando de productos que consideramos interesantes en formato ETF para el 2024, tanto de renta fija como de renta variable. Bueno, pues ¿qué nos hemos encontrado en este año 2023? Desde luego veníamos de un año 2022 más complicado. En el 2023, desde el punto de vista macroeconómico, nos hemos encontrado con sorpresas positivas, es decir, las economías han respondido positivamente desde un punto de vista de crecimiento. Han crecido más de lo que se esperaba. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pensábamos que Estados Unidos en el 2023 entraría en recesión y no ha sido así. Ha sido una economía que se ha comportado de forma más resiliente. Sin embargo, es verdad que ha habido otras que han decepcionado. Por ejemplo, China, que desde el punto de vista de crecimiento ha decepcionado. También otro de los protagonistas fundamentales de los que no hemos podido dejar de hablar en todo el año ha sido la inflación, que es la que ha guiado un poco la agenda macroeconómica. Hemos tenido unos datos de inflación positivos porque ha ido desacelerándose a lo largo de todo el año. De hecho, esa desaceleración por esa mejora en la parte macroeconómica hizo temer que, que esa desaceleración de la inflación parara y por eso se endureció el mensaje de los bancos centrales. Esperamos que Estados Unidos, incluso en la segunda mitad del 2024, alcance ese objetivo del 2% de inflación. Eso desde el punto de vista de inflación. Otros protagonistas del 2023 han sido los bancos centrales. Bueno, pues lo que hemos visto es dos claras partes diferenciadas a lo largo del año. Hasta el mes de octubre, pues lo que hemos asistido ha sido a subidas continuadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Se endurecía el mensaje de los bancos centrales y terminaron subiendo los tipos incluso en mayor nivel de lo que se esperaba a principios de año. Sin embargo, pues a partir de octubre la retórica, el discurso de los bancos centrales cambió y empezaron a relajar los discursos. Se empezaba ya a hablar de que el fin de la subida de tipos estaba ya más cerca, que se había concluido y que por lo tanto podríamos asistir a bajadas de tipos en el 2024. Por lo tanto, es esa primera parte de cómo vemos el mundo que se le acabo de contar. De cara al 2024, lo que vemos es un aterrizaje más suave de las economías. Aumenta esa probabilidad de aterrizaje más suave. Por lo tanto, es cierto que aunque el crecimiento de las economías se modere, puesto que han crecido más de lo esperado en el 2023, para el 2024 se espera un crecimiento más discreto, pero aún así un crecimiento en terreno positivo, que va a hacer que esa probabilidad de aterrizaje suave aumente. Por lo tanto, esos niveles más contenidos de aterrizaje y de crecimiento, que aunque están en el terreno positivo, esos niveles de inflación ya más ajustados, normalizados y esa relajación de las políticas monetarias nos hacen a estar más positivos en general en los activos y por lo tanto que podamos encontrar buenas oportunidades tanto en la renta fija como en la renta variable. Vamos a empezar dando nuestras ideas de posicionamiento para la renta fija y lo que esperamos es que el 2024 tengamos muy buenas noticias por el lado de la renta fija. Es verdad que veníamos de un 2022 muy complicado para la renta fija, donde vimos caídas importantes, incluso de doble dígito. Es verdad que en el 2023 se esperaba más de la renta fija y sobre todo, en verano nos dio un pequeño susto. Pero también es verdad que hemos visto estas últimas semanas cómo la renta fija ha pegado ese tirón y hemos tenido buenas rentabilidades. ¿Por qué ha sido así? Por llegar a ese final de las subidas de tipos. En ciclos anteriores, siempre que se ha llegado
históricamente a un fin de ciclo de subidas de tipos, la renta fija en los 12-18 meses siguientes a ese fin de las subidas de tipos nos ha dado rentabilidades positivas incluso de doble dígito, y históricamente se ha cumplido en todos estos ciclos y por tanto esperamos que ocurra lo mismo para los próximos meses. Por lo tanto, creemos que el tener duración en carteras va a pagar, y que va a pagar también tener renta fija de gobiernos y tener renta fija de crédito, donde también estamos positivos. Renta fija privada, tanto de menor calidad como, por supuesto, de mayor calidad, o lo que llamamos investment grade. Desde el lado de la renta variable, positivos, y yo diría que en la última revisión de estrategia nuestra, bueno, pues hemos subido un poquito y hemos encontrado más oportunidades en renta variable, favoreciendo renta variable americana respecto a renta variable europea, estando positivos en renta variable de Japón y algo más cautos en renta variable emergentes. Con lo cual, la conclusión es constructivos para los mercados en este 2024, con una base de una mejoría por el lado macroeconómico y una normalización tanto de los niveles de inflación como de los niveles de política monetaria. Os voy a hablar ahora desde un punto de vista de productos, ideas que vemos interesante de cara a este 2024, tanto para la parte de renta fija como para la parte de renta variable, siempre hablando desde el punto de vista de los ETFs, uno de los productos estrella para nosotros en los últimos años y que va a tener un gran interés en los siguientes. Y lo primero es desmitificar el lado de la gestión pasiva igual a ETF. Para nosotros el ETF simplemente es un vehículo, una forma de empaquetar una estrategia, tanto de gestión pasiva como de gestión activa, tanto de renta fija como de renta variable. En ningún sitio nos dice que un ETF no pueda ser de gestión activa. Nuestros ETFs de gestión activa han tenido un gran éxito en los últimos años en Estados Unidos y han tenido un gran éxito en el último año en el mercado europeo, donde vemos unos números de adaptación muy atractivos. Por lo tanto, hoy desde JP Morgan Asset Management les queremos hablar de nuestros ETFs de gestión activa. Y en un primer lugar lo que vamos a hacer es centrar la atención en renta fija y en esa parte más de renta fija a corto plazo, porque ahora con las subidas de tipos que hemos visto a lo largo del 2023 volvemos a tener un nuevo jugador en la partida, y es esa liquidez que vuelve a pagar, que vuelve a tener un sitio fundamental porque además nos va a aportar una rentabilidad, y es esa gestión activa centrada en el mundo de la liquidez, como podemos obtener rentabilidades muy atractivas con duraciones muy cortas. Estamos hablando de nuestros ETFs Ultra Short. Nuestro ETF Euro Ultra Short, cuyo código de Bloomberg es YEST, lo que va a hacer es tratar de batir al mercado monetario de forma activa, con una TIR de incluso superior al 4% y una duración inferior al medio año. Con lo cual vamos a obtener rentabilidades muy atractivas con duraciones muy cortitas. Eso es algo que nos han traído estas subidas de tipos de los bancos centrales. Es verdad que esperamos que en el 2024 se empiece a hablar ya de bajadas de tipos, pero desde nuestro punto de vista será en la segunda parte, y vamos a tener un entorno de tipos normalizado más alto durante más tiempo, y por lo tanto los Euro Ultra Short, nuestra gama Ultra Short, creemos que es una buena alternativa para jugar la parte de liquidez en el 2024. Hemos hablado de la renta fija, vamos a hablar ahora de los ETFs de gestión activa en la renta variable. Mirar, hablaba al principio de que veíamos oportunidades claras en el mundo de la renta variable, pero es verdad que existe bastante dispersión entre el comportamiento de algunos sectores frente a otros. Incluso dentro de un mismo sector, unas compañías lo van a hacer mucho mejor que otras. Por lo tanto, nuestros ETFs de renta variable de gestión activa van a aprovechar esas dispersiones, porque lo que vamos a hacer es aprovechar esa gestión activa y conseguir batir
a los índices. Y eso es exactamente lo que buscamos, tener un objetivo de alfa, de exceso de rentabilidad de en torno a 70-80 puntos básicos. La realidad es que pues hemos batido incluso esas expectativas y hemos conseguido unos niveles de exceso de rentabilidad de alfa superiores al objetivo. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues lo que hacemos es empaquetar esas estrategias nuestras de renta variable en los ETFs Research Enhanced Index, que por las siglas son nuestros ETFs REI, de renta variable en las distintas geografías. Por lo tanto, tenemos ETFs REI de Estados Unidos, que van a tratar de batir al S&P, tenemos ETFs REI globales, que van a tratar de batir al MSCI World, ETFs REI de renta variable europea para batir al MSCI Europa y así con otras geografías. Lo que vemos aquí es como el resultado verdaderamente ha batido esas expectativas y hemos conseguido que desde el 2017, que es cuando se lanzaron estos ETFs, hayamos conseguido batir al S&P, que es un índice complicado de batir desde un punto de vista de rentabilidad, en un 1% de forma anualizada, con lo cual hemos conseguido capturar esas compañías que mejor lo han hecho respecto al índice y tener menos apuestas por esas compañías que peor lo han hecho respecto al sector en el que están invertidas. Con lo cual, pues claramente ETFs sí, gestión activa claramente en los próximos años, en nuestra opinión, van a ser años de gestión activa por esas dispersiones que decíamos de rentabilidad entre los distintos sectores, incluso entre las distintas geografías y, por qué no, en formato ETFs, donde vamos a poder beneficiarnos de pues esas bondades que traen aparejadas el mundo de los ETFs, como esa ejecución en mercado o esa transparencia en el momento de la ejecución y en el momento de las carteras que están a vuestra disposición de forma diaria en nuestra página web. Es un año donde vemos oportunidades en el mundo de la renta fija y lo he dicho a través de nuestros ETFs Ultra Short y donde vemos oportunidades en la renta variable a través de nuestros ETFs REI Equity ETF. Muchas gracias.